Son las 8:58 y en el sol de los sábados llegó el turno de la voz equilibrada del espacio. El capitán Orlando Jorge Villegas. Muchas gracias, Ernesto. Nosotros hemos comentado, y Millicent lo dijo ahorita, que realmente aquí la comidilla diaria es la política. Y yo estaba pensando que gracias a Dios aquí no hay una bolsa de valores donde se vendan acciones y se compren acciones, porque por la especulación política de este país eso estuviera bajando y subiendo como cosa loca todos los días. Sin embargo, yo creo que es importante hablar de algunos pronunciamientos del presidente Danilo Medina en la entrevista que le concedió a Yanna Tavares. Porque, aunque parecieran algunos temas quizá un poco repetitivos, hay cosas que hay que leer entre líneas y que pueden quizás proyectar algunas realidades de cara a un futuro, sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay que decir una realidad. Lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana ahora mismo, o sea, la decisión de una eventual candidatura presidencial es quizás un 70% de lo que provoca una consecuencia en el 2020, de cómo se proyecta un resultado electoral de cara al 2020. Y en esa entrevista, el presidente habló de muchos temas. Habló de su trabajo de gobierno, de cómo se ha enfocado mucho en la micropolítica, resaltó bastante eso. Dijo que incluso desde toda su vida se ha dedicado a la micropolítica. Dijo que cuando él perdió en el 2007 se quedó callado, duró 3 años sin hablar. Habló de las primarias abiertas. Y aquí quiero entrar en mi primer tema sobre esa entrevista. ¿Qué dijo Danilo Medina de las primarias abiertas? Cuando le preguntaron y le dijeron que se aprobó una ley de partidos y demás, y él dijo sí, y él le preguntó ¿y por qué usted favorece las primarias abiertas? Y él dijo lo que pasa es que yo creo que las primarias abiertas permiten mayor integración de la sociedad en la decisión de las candidaturas presidenciales de los partidos. Y dice él, ¿por qué si un simpatizante quiere que yo sea el candidato presidencial, él no puede elegirme como candidato presidencial? Y tiene que quedarse solamente adentro del partido. Y eso yo entiendo que fue un mensaje bien claro, bastante claro, de que si en el PLD se decide hacer primaria, él va a poner todo el peso para que sean abiertas. Y además él dijo otra cosa, y yo voy haciendo este análisis para que ustedes entiendan un posible desenlace de la situación del PLD. Él decía, es importante también que la juventud participe, y la juventud se sentiría entusiasmada participando en una primaria abierta. Yo no estoy diciendo que eso es verdad, pero miren la lógica del argumento que él está armando, que no es un argumento nuevo. Porque si ustedes buscan, por ejemplo, los tuits de José Ramón Peralta el año pasado, la mayoría se enfocaba en que la juventud dominicana tiene que participar en la decisión de los partidos y por eso la primaria es un elemento moderno y confiable y transparente para que sean abiertas y demás. Entonces ellos han construido un discurso de que las primarias abiertas dan igual un sinónimo de renovación. Ellos han construido ese discurso y Danilo lo reiteró el domingo y dijo que eso le permite también al partido, le da un aire de renovación. Nos oigan el discurso que están montando, porque ahí mismo fue después que él dijo que en marzo que iban a hablar de eso en el PLD. No solo de la reelección, él dijo ahí que se iba a hablar del método de selección de los candidatos municipales, congresuales y obviamente el candidato presidencial. Ahora, le preguntaron lo que todo el mundo quería saber, ¿usted se va a reelegir? Y él, como un político sagaz, dijo yo voy a hablar en marzo. Todo el mundo sabe aquí que un presidente no puede decir que no se va a reelegir antes de cierto tiempo porque se le cae el tren, sobre todo en la República Dominicana. Sin embargo, no estoy justificando la respuesta de él, porque la Constitución está bien clara y ya todo el mundo esta semana se ha referido. Nosotros mismos en el grupo de WhatsApp debatíamos unas declaraciones de los empresarios y si ustedes leen los periódicos, cada periódico dio una versión más o menos similar, pero por ejemplo el Listín Diario lo dijo claro, que Campos de Moya dijo que los empresarios no están de acuerdo con una nueva modificación a la Constitución. Lo dijo así mismo, no están de acuerdo los empresarios. Ahora, cuando le preguntaron del tema de la reelección y Danilo habló del mercado político, él dijo algo que me llamó la atención. Y dijo Danilo, lo voy a citar textualmente, dijo él, hay un mercado electoral y ese mercado es que va señalando lo que quiere. Cuando los pueblos quieren una persona para que los dirija, al final esa es la persona que los va a dirigir. No importa que tenga gente que se oponga en el interior de los partidos o que gente de la sociedad se oponga. Oigan bien, señores, ¿ustedes están oyendo eso? Oigan bien, oigan bien. Si el pueblo cree que es usted el que le corresponde, es usted el que va a ser, el pueblo. Oigan bien, porque es un tigre el hombre. Tíralo de la primaria abierta, la renovación y demás, pero no deja de entredicho de que si a mí el pueblo me quiere otra vez, es para adelante.
Adelante que vamos. A veces nosotros queremos torcer los acontecimientos y cambiar el rumbo que lleva la corriente. Al final la corriente se impone y si no se le permite es que viene el fracaso. Esa fue una de quizás de las frases más contundentes que él dio en esa entrevista. Y hay muchos mensajes detrás de esa frase que dijo Danilo Medina ahí. Él está replicando básicamente lo que pasó en el 2015 cuando, con un impedimento constitucional, el pueblo quiso que él se reeligiera según su palabra. Entonces, según lo que él, esa construcción de esa frase, si hay una corriente que dice que el hombre tiene que reelegirse, entonces, él lo que está diciendo ahí es que él va para allá. E incluso cuando le hablaron de sus números en las encuestas, él admitió que él había bajado. Él dijo, yo tenía un 90, y dijo que estaba ahora en un 60 o 70, no recuerdo bien. 60. Creo que dijo un 60, algo así. Ernesto dio un número de Mark Penn que dijo que está en un 51. Y yo no dudo que ese número sea real, que esté por ahí. Ahora, de ahí a usted quiere venir por una corriente y llevarse de la corriente y que el pueblo y la corriente, ya aquí son palabras mayores que Danilo Medina dijo en esa entrevista ahí. Pero hay otro tema también, y es ayer, me recuerdo también que a los amigos aquí, mis colegas de Sol, les recomendé un artículo de Felipe Ciprián en el Listín Diario, que me parece un análisis muy inteligente. Algunas cosas no lo comparto, como por ejemplo el hecho de que los americanos, que Danilo tenga que negociar con los americanos para reelegirse. Es verdad que el gobierno está un poco caliente con los americanos por el acuerdo con China sobre todo, y que ahora China aquí está dominando algunos escenarios, incluso académicos, en la República Dominicana. Pero yo no creo que realmente los americanos vengan aquí a decir si puede elegirse o no. Eso no es tan así como la gente cree. Mucha gente se hace una movie de que los americanos aquí mandan. Y es verdad que tienen mucha influencia. Es verdad que tienen mucha influencia. Pero no es cierto de que aquí los americanos van a decidir si Danilo se reelige o eso no es verdad. Porque en el 2012 decían, no quieren al PLD y los americanos están apoyando a Hipólito. Y míralo ahí cómo quedó todo. Entonces vamos respetando, señor. O sea, ni tanto ni tampoco. Es más, y es tan bárbaro el asunto que ayer andaba rodando un fake news de que la embajada se había pronunciado contra la reelección. No, hombre, los americanos tienen su método de actuar, pero tampoco no son unos locos que van a estar hablando así de que estamos en contra de la reelección. No, no, no. Eso no es verdad, señor. Eso no es verdad. Ahora, lo que Felipe Ciprián se dice es que no se puede creer en la palabra de algunos políticos. Y él dice que aunque Danilo haya jurado por Dios que él no se iba a reelegir, él recordó un ejemplo de Balaguer, que en el 94 le decían, ¿y usted se va a reelegir? Él decía, yo estoy cerca del sepulcro, le decía a los periodistas. Y después los reformistas fueron y lo proclamaron y dijo, este sacrificio una vez más por el pueblo. Pero lo que Felipe Ciprián se olvidó decir fue, lo que Felipe Ciprián olvidó en ese análisis fue que le costó a este país una tercera reelección de Balaguer seguida. Que le costó a este país la crisis política que aquí se armó. Es verdad que aquí había una oposición dirigida por el líder de masa más grande, que era José Francisco Peña Gómez. Y que ahora mismo hay una oposición que perdió mucho tiempo, porque hay que decirlo, perdió mucho tiempo. Pero la historia es cíclica. Una tercera reelección en este país lo va a explotar. No están creadas las condiciones para que en este país exista una tercera elección, independientemente de todas las ambiciones que pueda tener un presidente. Y que tenga el dinero para hacer lo que sea, porque aquí la política se ha vuelto una transacción en este país. Ahora bien, Felipe dice algo también, que yo comparto en ese caso, y lo he dicho aquí. Leonel no ha sabido pelear desde abajo, no ha sabido pelear desde abajo, porque que todo el tiempo estuvo acostumbrado a estar en el poder. Para usted pelear con este hombre que está ahí ahora, hay que jugársela. Y él cuestiona si Leonel se la va a jugar o no. Yo creo que se la va a jugar. Yo creo que Leonel va a echar pleito. Yo creo que lo va a echar. Aquí te van a decir en breve. Sí, está aquí ya con nosotros el doctor Franklin Almeida, le vamos a preguntar. Pero yo creo que ya él va a tirar este último fuetazo y se la va a jugar. Pero todo esto lo estoy concretizando porque yo creo que en base a lo que Danilo dijo en esa entrevista de las primarias abiertas, el relevo, la energía renovadora y demás, pudiera en marzo o en algún momento del año que viene concretizarse un acuerdo de ni tú ni yo. Porque si Danilo no va a la reelección, oigan que se lo estoy diciendo aquí, es muy posible que asuma el discurso de renovación en el PLD. Y ese discurso indique, incluso incluya que Leonel no sea candidato tampoco. Porque la única manera de que él evite que Leonel sea candidato es obviamente, no va tú, no va yo, y vamos a asumir la renovación del partido. Si asume ese discurso, él, Danilo, que es el presidente, y dice, ok, renovación, primaria abierta, que entre todo el mundo. Sabemos que va a salir un posible delfín de él. Sabemos que eso es posible, aunque compita todo el mundo ahí. Pero esa entrevista de Danilo, él dejó más o menos entredicho, si yo no voy, este es el modelo que yo aplicaría.
ni tú ni yo, que venga otro, asumen el discurso de renovación dentro del PLD. No sabemos quién va a ser candidato. Pero es muy posible que por esos mensajes que él envió en esa entrevista, que mucha gente lo pasó por alto, por entender que era algo ya repetitivo, pero oigan lo que le digo, es un discurso que se viene construyendo en ese sector. La primaria abierta, la renovación, tacatá. Llega marzo, no hay reelección. Ok, no hay reelección, pero no vamos ni tú ni yo. Vamos a hacer primaria abierta y que compitan todo el mundo. Aunque impongan a uno. Y es bueno que lo aclares, porque la canción de Ni tú ni yo solo está sonando en ese sector. Es correcto. Y en un tablero de ajedrez, tú no juegas solo. O sea, exacto. Y es bueno que eso lo enfatices. Tú estás hablando de lo que ese sector va propondría. Exacto. Propondría, claro, claro. Hay que ver, y más adelante tendremos la oportunidad de conversar con el doctor Almeida, qué se está pensando y qué canción se está tocando lo que pasa en es que otro sector. Bajo la lógica política. ¿Y qué canción se está tocando en la sociedad? Bajo también? la lógica política, Danilo no permitiría un regreso de Leonel Fernández al poder. No lo permitiría. ¿Y por qué? Porque él mismo sabe lo que le hizo a Leonel cuando salió del poder. Y él sabe que eso pudiera ser un backfire para atrás hacia él. El tema es entonces, ¿tú te crees que él va? Ahora, él se dio cuenta, diablo, Leonel se dio el liderazgo, Leonel se dio el poder, y mira ahora cómo está Leonel. ¿Tú te crees que él se va a querer ver en una situación similar? Danilo Medina. Pero Orlando, vamos a esperar que él termine. El único todopoderoso es Dios. Vamos a esperar que Orlando termine. Ese es el único ser pero tú sabes todopoderoso. que este es un país presidencialista, mi hermano. Vamos a esperar que él termine para iniciar. Este es un país presidencialista. Entonces, como yo veo la cosa, si al final buscan un bajadero que no sea la reelección de Danilo, pudiera venir ellos pudieran proponer un ni tú ni yo para promover el relevo. Ese sería el discurso en el PLD. Vea, busquen el editorial de la declaración de Peralta, busquen la entrevista de Danilo, lo que él dijo de eso. Porque hay mensajes, que vuelvo y repito, esa entrevista hay que estudiarla bien. Porque él dijo muchas cosas, dejó entredicho muchas cosas, que tú la vas cogiendo y tú puedes quizás proyectar algo hacia el futuro. Y yo estoy diciendo, ojo, esto es una proyección que yo estoy haciendo, no estoy diciendo que va a pasar. Pero pudiera ser, quién sabe. Lo que yo sí creo de verdad, que él no va a permitir una candidatura de Leonel Fernández. Tú sabes que yo creo que en la entrevista yo tomo lo que dije ahorita de la candidatura del PLD. Ahora mismo hay una lucha por el poder. Se está viendo muchas diferencias de ambas facciones. Hay una radicalización de ambas partes. Pero a la hora de que se escoja un candidato, el PLD mayoritariamente apoyará a ese candidato. Y ciertamente, dentro de la corriente del presidente Danilo Medina, crece la idea cada día más de la renovación. De hecho, si te fijas, el licenciado Francisco Javier García, en una entrevista, dijo que lo más conveniente para el PLD sería llevar un nuevo candidato, presentar un candidato nuevo para que vaya acorde con lo que está exigiendo el mercado electoral en estos momentos. Porque, y esto lo vamos a tratar con el doctor Franklin Almeida Rancier. Por ejemplo, ¿qué pasa con el presidente Fernández? Lo siguiente. Hace 24 años, que lo serán en el 2020, el presidente fue el nuevo camino. Era el cambio, representaba la transición de unos liderazgos que tenían más de 50 años gravitando en el escenario político. Y fue el cambio, fue la transición, fue el nuevo camino. ¿Cómo prácticamente casi 30 años después tú vas a hacer el cambio? Exactamente. O sea, ¿cómo tú puedes vender un producto político que sea sinónimo de cambio y de renovación con un electorado si hace casi 30 años representó esos valores que el mercado electoral demandó? Pero mira cómo tú mismo lo dices. Ahí es que está la cuestión. Y eso es entendible. Y brevemente, denme en 30 segundos. Miren, Bertrand Russell escribió que de los estudios en donde los hombres se ganan el derecho a pertenecer a la comunidad intelectual, el más importante es la historia. Y por eso siempre me amparo en la historia, para hacer juicios políticos y sociales. Uno se puede preguntar en primera instancia, ¿por qué este hombre que fue presidente hace tantos años, bla, 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 bla? Pero ahí está la historia. Y hay un exponente llamado Joaquín Balaguer, que con sus vicios y sus virtudes, a Balaguer ahora. Sus vicios y sus virtudes, enseña. Balaguer salió de este país en 1961, óyeme, abucheado, prácticamente desterrado, vejado, odiado, todos los calificativos que le llegue a la cabeza. Bueno, es verdad, lo pusieron los gringos en el 66, Express, lo enviaron. Nosotros importamos a Balaguer, y hay que agradecérselo a los yanquis eso. Nos metió 12 años de cuasi dictadura, y las muertes están ahí, y los desastres están ahí.
El tipo volvió y se fue en el 78, desacreditado completamente. Aquí se hablaba de que Balaguer jamás volvió a la presidencia, hasta viejo se fue ya. 8 años después pasaron, 8 años fueron suficientes. El tipo desde el 61 hasta el 86, 8 años. Y definió el proceso. Esa es la historia. Otra cosa, el ni tú ni yo, Juan Bosch decía que la naturaleza humana, desde hace 4000 años, cuando hablábamos de la civilización egipcia hasta el día de hoy, es lo que más lento cambia. La naturaleza humana casi no cambia. Los pueblos parece que varían, pero los sentimientos siguen siendo igual. Y el ni tú ni yo tampoco le veo asidero en un juicio histórico. ¿Cómo tú le pides a un hombre que en todas las encuestas te aparece mínimo con un 30%, teniendo todas las facultades, teniendo todo el derecho, teniendo toda la legitimidad, que renuncie a eso? Ahí va mi punto. Estoy de ¿Dónde acuerdo, la historia ha mostrado algo similar? Estoy de acuerdo con Julio en que el sector de Danilo Medina y otros sectores del PLD han pedido que haya un nuevo liderazgo y que pues otras personas sean quienes ocupen las primeras posiciones dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero porque el de ellos tiene un impedimento constitucional. Yo no creo. Cuidado con el eufemismo. Yo no renovación creo porque el mío no puede. En esta coyuntura que los que siguen a Leonel Fernández estén dispuestos a abandonar una oportunidad de que Leonel pueda volver a ser presidente de la República. No va a ser una tarea fácil si se quiere lograr que venga un relevo a ocupar la candidatura a la presidencia por el PLD. Va a ser una batalla campal en el Partido de la Liberación Dominicana, porque como evidentemente hay un impedimento constitucional para el presidente Medina y no puede optar por una reelección, lo ideal para ese sector sería buscar otra persona con ciertas afinidades a él, pero no va a ser un escenario donde Leonel Fernández vaya a ceder su espacio dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Ya luego, cuando se elija un candidato, estoy totalmente segura que todo el PLD se va a unificar, independientemente de las laceraciones que hayan surgido en el proceso interno, pero después de elegido el candidato. La batalla para esta candidatura va a ser una pelea a muerte. Y Leonel El sol de los sábados, el sol de los